Bueno, en el caso de hoy, con respecto a las potencias trigonométricas, va a ser las potencias con exponente entero impar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un coseno que está elevado a la cuarta potencia. Bueno, para poder resolver esta integral, vamos a utilizar una identidad de ángulo doble, la del coseno cuadrado. Pero vemos que aquí está la cuarta potencia y aquí está el cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado los dos lados de esta igualdad para conseguir un coseno a la cuarta. Así lo tenemos y aquí está. Entonces, el coseno a la cuarta de un ángulo es igual a un medio que multiplica a uno más el coseno de dos veces el ángulo, todo elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, este coseno a la cuarta que tenemos aquí lo vamos a transformar a esta de acá, ¿vale? Ahí está. Entonces vemos que pasó de ser un ángulo 5x a un ángulo 10x porque nos dice que es dos veces el ángulo, ¿vale? Y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a elevar al cuadrado al 1 medio y al 1 más coseno de 10x. Ahí está, los elevamos al cuadrado y así nos queda. Esto un cuarto lo vamos a sacar y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces lo desarrollamos y nos queda de esta manera. Entonces vemos que ya podríamos integrar al 1 y al 2 coseno de 10x. Pero el coseno al cuadrado de 10x todavía tenemos que hacer otra cosa para que lo podamos integrar, que va a ser precisamente utilizar esto de aquí de nueva manera. O sea, en vez de escribir coseno al cuadrado, vamos a escribir un medio que multiplica a 1 más el coseno de dos veces el ángulo. Entonces, reescribimos y nos queda de esta manera. El coseno cuadrado lo representamos así. Si te fijas, es dos veces el ángulo, por lo que ahora el ángulo será de 20x. Bueno, entonces desarrollamos y queda de esta manera. Aquí vemos que hay una suma, el 1 más un medio. Realizamos esa suma y nos va a quedar de esta forma. Y ahora sí, podemos integrar cada uno de los términos que tenemos. Entonces, abrimos tres integrales de esta forma y ya están semicompletas. Bueno, esta de aquí ya está. Pero esta y esta hace falta completar el diferencial. Entonces, decimos que u es igual a 10x, por lo que su derivada es 10. Y para esta integral de acá, u es 20x y su diferencial es 20. Entonces, podemos agregar un 10 y sacar un décimo. Aquí podemos agregar un 20 y sacar un veintiavo. Y vamos a realizar la operación y posteriormente aplicar la fórmula. Entonces el resultado es este de aquí, como un veintiavo del seno de 10x más un 160avo del seno de 20x y 3 octavos por x. Bueno, ¿alguna duda con este ejemplo? Ninguna. Vale, entonces vamos a continuar con el otro caso. Ahora lo que tenemos es un seno elevado a la sexta. Bueno, pues va a ser muy similar a, a lo que vimos hace ratito del coseno a la cuarta. Ahora vamos a utilizar la del seno al cuadrado, que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo es igual a un medio por uno menos el coseno de dos veces el ángulo. Pero vemos que aquí está la sexta, entonces para conseguir un seno a la sexta, vamos a elevar ahora al cubo los ambos lados de la igualdad. Entonces, el seno a la sexta de un ángulo es igual a un medio que multiplica a uno menos el coseno de dos veces el ángulo, todo elevado al cubo, ¿ok? Entonces,
Este seno a la sexta lo vamos a reescribir de esta manera, como un medio que multiplica a uno menos el coseno de 6y, o sea, 2 veces 3y, todo elevado al cubo, ¿vale? Entonces vamos a elevar al cubo este un medio y el uno menos coseno de 6y, de esta forma. Vamos a sacar el 1/8 y vamos a desarrollar este binomio al cubo. De tal manera que si lo desarrollamos, va a quedar de esta forma. Bueno, entonces, el 1 es integrable, el menos 3 coseno de 6y también lo es. E incluso el coseno al cubo es fácil de integrar. El problema es este de aquí. Entonces, este coseno al cuadrado lo vamos a escribir como el que habíamos visto hace ratito, como el coseno cuadrado de un ángulo es igual a un medio que multiplica a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Si te fijas, es lo que tenemos aquí. Un medio que multiplica a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. O sea, en este caso el ángulo 6y, por lo que si es 2 veces, será 12y. Entonces, el 3 va a pasar a multiplicar a lo que está dentro. Bueno, nada más sería el 1 medio. Hacemos eso y nos quedaría como, bueno, primero, el 1 medio lo multiplicamos, ¿no? Para que nos quede 1 medio más 1 medio del coseno de 12y. Y ahora sí, el 3 va a pasar a multiplicar. Ahí está. Bueno, entonces todo lo que tenemos ya es prácticamente integrable. Únicamente hace falta sumar el 3 medios con el 1. Ahí lo tenemos. Y vamos a separar, en este caso, 4 integrales. Aquí lo tenemos. Y nos vamos a encargar de cada una de las integrales, ¿no? Prácticamente estas tres ya están casi listas. Ahora nos vamos a concentrar en el coseno cúbico, que ya habíamos visto cómo se resuelve el coseno cúbico. Es únicamente utilizando, aquí está. Bueno, primero para resolver el coseno cúbico, lo vamos a separar como coseno cuadrado por coseno, y el coseno cuadrado lo vamos a representar con una identidad pitagórica, de tal manera que al multiplicar el 1 menos seno cuadrado de 6 por el coseno, nos queden dos integrales directas. Ahí está. Para esta de aquí, vamos a utilizar la clásica fórmula de u a la n, con el diferencial de u, donde u va a ser el seno de 6y. Aquí lo tenemos. Decimos, bueno, primero para cada uno. Para las integral de aquí, u va a ser el ángulo, el 6y, por lo que su diferencial es únicamente 6. Para esta es el 12y, y su diferencial es 12. Y te dice que para esta va a ser el seno de 6y, y su diferencial es 6 coseno de 6y. Donde tenemos el coseno, únicamente nos hace falta el 6. Entonces, compensamos cada una de las integrales. Y ahora sí aplicamos la fórmula. Ahí está. La fórmula de la integral del coseno es el seno. Aquí lo tenemos. Y para esta de aquí es u a la n, donde le sumamos 1 al exponente y se lo dividimos. Entonces, multiplicamos 6 por 8, que es 48, con el 3 de la fórmula. 48 por 3 nos da 164. 144, perdón. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Ninguno. Entonces vamos a pasar con el siguiente caso, donde tenemos ahora una secante elevado a la cuarta potencia. Bueno, para poder resolver secantes elevadas a un exponente par, lo que vamos a hacer primero es partir en dos esta secante cuadrada, secante cuarta, perdón, en secantes cuadradas.
Ahora, una de las secantes cuadradas vamos a reemplazarla por la identidad pitagórica, ¿vale? De tal manera que si multiplicamos, prácticamente ya tendríamos integrales directas. Ahí está. Bueno, te pregunto, para esta integral de aquí, ¿cómo la resolverías? A ver, ¿cuál es la derivada de la tangente? La secante cuadrada. Bueno, entonces eso lo podríamos hacer a nuestro favor porque precisamente tenemos una secante cuadrada. Entonces, bueno, para esta de aquí es únicamente derivar el ángulo porque existe una fórmula que resuelve la secante cuadrada. Entonces, su derivada sería 3 medios. Ahora, esta de aquí vamos a derivar, te decía, a la tangente. Entonces, derivamos a la tangente y nos va a salir una secante cuadrada. Pero como también hay que derivar el ángulo, por eso nos sale un 3 medios. Entonces, ya tenemos la secante cuadrada, solamente se necesita un 3 medios, que como es una constante, podemos agregar y sacamos el recíproco de la fracción, o sea, 2/3. Aquí también. Y de esa forma ya tenemos la integral directa. Para esta de aquí utilizamos la fórmula, que es la de la tangente, y esta de aquí vamos a utilizar la de u a la n. Entonces las aplicamos y nos queda esto de aquí. Por último, podemos sacar como factor común a la tangente, porque vemos que se repite, y también podemos sacar como factor común al 2/3. Entonces, el resultado simplificado es este de aquí. Bueno, ¿alguna duda con este ejemplo? Ninguna. Entonces pasamos al siguiente. Ahora tenemos una cosecante elevado a la sexta. Bueno, entonces, para resolver cosecantes o secantes elevado a la sexta, ahí también se puede repetir con una secante, pero en este caso es cosecante. Vamos a factorizar de esta forma, como cosecante a la cuarta por cosecante al cuadrado. Posteriormente vamos a utilizar la identidad pitagórica en la que vamos a despejar pues, precisamente la cosecante, ¿no? Entonces, para conseguir el valor de la cosecante cuarta, aquí mira, elevamos al cuadrado los dos lados de la igualdad para concluir que la cosecante cuarta es igual a 1 más cotangente al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esta cosecante cuarta la vamos a reescribir como 1 más cotangente al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Esto por qué? Porque acuérdate que la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrada. Entonces, eso lo podemos usar a nuestro favor. Porque mira, vamos a desarrollar este binomio. Aquí lo tenemos. Mira, en este caso, nuestra du, por eso es que lo hicimos, va a ser la cosecante cuadrada. Va a fungir como nuestra diferencial de u. De tal manera que si multiplicamos la cosecante por cada uno de los términos dentro del paréntesis, nos van a quedar integrales, bueno, casi directas, porque acuérdate que hay una integral que puede resolver la cosecante cuadrada y está multiplicando por 1. Entonces ahí ya tendríamos una integral directa. Entonces, abrimos las integrales y nos va a quedar esto de aquí. Ahora sí, para esta integral de aquí únicamente derivamos el ángulo y su derivada es únicamente el 3. Para estas de aquí te decía, vamos a derivar a la cotangente y nos va a resultar una menos cosecante.
porque así es la fórmula. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada de 1 por el diferencial de u. Entonces, como dice el diferencial de u, diferenciamos el ángulo y por eso nos queda también un 3. Bueno, entonces ya tenemos a la cosecante cuadrada de 3a, únicamente nos hace falta un menos 3. Entonces, podemos agregar el menos 3 si sacamos menos un tercio. Aquí lo tenemos. Sacamos menos un tercio y aquí agregamos un 3 y sacamos un tercio. Y de esta forma ya tenemos las integrales directas. Para esta de aquí vamos a utilizar la de la menos cotangente y para estas de aquí vamos a utilizar u a la n. Entonces lo hacemos y nos queda esto de aquí. Ya por último vemos que todo tiene múltiplo de 3 por la parte del denominador. También todo tiene cotangente. Entonces podemos sacar factor común. Aquí lo tenemos. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Ninguna. Bueno, entonces pasamos con la siguiente. Ahora tenemos una cotangente a la cuarta. Bueno, va a ser muy similar lo que vamos a hacer. Vamos primero con nuestra identidad pitagórica, despejamos a la cotangente cuadrada y elevamos al cuadrado las dos partes para saber el valor de la cotangente a la cuarta, que es cosecante cuadrada menos 1 al cuadrado. Entonces, reemplazamos esta cotangente a la cuarta con cosecante al cuadrado menos 1 al cuadrado y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado de esta forma. Y así, si te fijas, ya conseguimos dos integrales directas. Únicamente haría falta esta de aquí, pero eso ahorita lo vemos. Entonces separamos y nos va a quedar esto de aquí. Ahora, para resolver esta cosecante a la cuarta que nos quedó, vamos a reutilizar el método que hemos visto que resuelve cosecantes a la cuarta, que es factorizando cosecante cuadrada por cosecante cuadrada y una de ellas la vamos a sustituir con la identidad pitagórica, como vimos hace ratito. De tal manera que si desarrollamos esta multiplicación, una integral la podamos resolver con u a la n y otra con el formulario. Aquí lo tenemos. Y ahora si te fijas, se repite integral de cosecante al cuadrado menos dos veces la integral de cosecante al cuadrado. Entonces, como estas dos integrales dicen lo mismo, las podemos sumar o restar, en este caso restar. Entonces únicamente nos va a quedar una integral de cosecante al cuadrado. Y ahora sí, podemos empezar a ver nuestras u's y nuestras deu's, que en este caso la u, te decía, va a ser la cotangente porque su diferencial es la cosecante cuadrada, es la cosecante cuadrada. Ahí está. Entonces, la derivada de la cotangente de 2y sobre 3 es menos 2 tercios cosecante cuadrada de 2y sobre 3. Para esto de aquí, únicamente derivamos el ángulo y nos va a quedar que es 2 tercios. Entonces, agregamos las constantes, en este caso son fracciones, y como son fracciones, sacamos su recíproco. Aquí lo tenemos y ahora sí, aplicamos las fórmulas correspondientes. En este caso es u a la n, por lo que únicamente quedaría un medio, y esta es la de la menos cotangente, pero con este menos que había, se va a volver más. Y esta de aquí es únicamente la variable. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Ninguna. Bueno, ahora vamos a ver una tangente al cuadrado. Bueno, para resolver tangentes perdón, a la cuarta, son muy fáciles de resolver porque, mira, aplicamos, bueno, utilizamos la pitagórica
Y nos dice que la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de un ángulo menos 1. Por lo que tangente a la cuarta es secante al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces lo reescribimos de esa forma y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y ahora si te fijas, esta y esta son directas, únicamente nos tenemos que preocupar por cómo resolver esta secante a la cuarta. Entonces separamos en varias integrales y nos concentramos en esta de aquí, que ya la hemos visto cómo se resuelve, es factorizando por secante cuadrada, y una de ellas la vamos a sustituir con la pitagórica. Ahí está. Ahora vamos a aplicar distributiva y nos van a quedar dos integrales. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí creo que lo repetí. Bueno, ahora sí. Ahí está. Si te fijas, aquí tenemos una secante al cuadrada y aquí también tenemos otra secante al cuadrada, por lo que la podemos simplificar. Y únicamente nos va a quedar menos secante cuadrada de x sobre 3. Y de esta forma ya tenemos integrales directas. Esta se va a resolver con u a la n y esta con el formulario. Para esta vamos a derivar a la tangente y su diferencial nos va a salir que es la secante cuadrada de x sobre 3 por un tercio. Aquí derivamos solamente el x sobre 3 y nos va a salir un tercio. Entonces agregamos las constantes y sacamos, en este caso agregamos un tercio y sacamos un 3 igual aquí. Y de esta forma ya podemos sacar el resultado. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Ninguna. Entonces, ya fueron todos los ejemplos que hay para el día de hoy. Si te fijas, es un tema un poquito más fácil que el pasado porque es como que más directo, digo yo. Bueno, ¿te quedaron algunas dudas con el tema de hoy, con los exponentes pares? Ninguna. Ninguna. Entonces, ahorita te mando unos ejercicios. Los ejercicios de ayer, si los pudiste, de antier, si los pudiste hacer. Los estoy resolviendo. Vale, ya sabes que cualquier duda me mandas mensaje. Sí. Vale, entonces te vería el lunes, porque el viernes no voy a poder Ok. hacer reunión, por lo que nos vemos el lunes, ¿vale? Ujú, sí. Vale, yo creo que mañana o mejor el sábado te mando tus ejercicios de la semana, ¿vale? Sí. Vale, Gracias. entonces que tengas linda tarde, hermano. Gracias.